Esta semana vamos a arribar con la segunda porción del libro de Deuteronomio, también conocido en hebreo como Devarim, del capítulo 3:23 al 7:11. Y esta parasha Bat Hanan se traduce como implorar. Es un término compuesto en donde se destaca la palabra Hanan, que está en el diccionario Strong H2603, que literalmente significa inclinarse. Pero, ¿qué se entiende como ser misericordioso, considerado favorecer? Sin embargo, en el hebreo moderno, Hanan pareciera dar mayor énfasis en la acepción más fuerte de la palabra perdonar o mostrar misericordia. La palabra Hanan aparece 80 veces en el Antiguo Testamento y se traduce como gracia, favor, misericordia, regalo. Y este vocablo aparece por primera vez en Génesis 33:5. Son los hijos que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Por lo general, este término también nos está sugiriendo un favor, algo que se hace continuamente de una manera inesperada o de una manera inmerecida. Hanan puede expresar también generosidad, un regalo del corazón. Salmo 37:21. El limpio toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Sobre todo la palabra Hanan toma relevancia cuando Dios es la fuente de este favor, de un favor que no es merecido. Génesis 33:11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío, e insisto con él. Y Esaú lo tomó. Malaquías 1:9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Adonai de los ejércitos. Salmo 119:29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu Torah o tu ley. Aquí un malentendido, que es un muy malentendido, muy común en la iglesia de hoy en día, es el concepto de que la ley y la gracia son ideas que están mutuamente excluyentes o contrapuestas, que son conceptos antagónicos y que son totalmente opuestos. Esta es una tontería y ha inspirado una serie de torpes doctrinas que son cobijadas por la cristiandad, que enseña cosas como la que dice que un creyente no puede estar bajo la ley y bajo la gracia al mismo tiempo. Esto es completamente absurdo. Está escrito en la página 83 de un libro corriente llamado El Plan de Dios, cuyo autor es un neófito llamado Lois T. Talbot, publicado en 1970. Pero seamos estrictos y serios, y vamos a ver si esto es verdad o esto es cierto, correcto. Aquí las preguntas son: ¿cómo se salvaba la gente en tiempos del Antiguo Testamento? ¿Se salvaban por obras o por gracia? Cuando Pablo, habla de cómo ser salvos por gracia mediante la fe, simplemente Pablo está citando el Antiguo Testamento, y para probar su punto, dos de los textos favoritos para probar este concepto son del Tanaj. Pablo enseña que la fe es por justicia. Romanos 4:3 y 22. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que Pablo habla aquí es lo escrito en Génesis 15:6. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. El otro concepto que enseña Saulo, es que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo solo está citando lo que Dios ya dijo en el Tanaj. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que en sus cartas, Pablo, solo está argumentando sus enseñanzas con referencia base en el Antiguo Testamento, que uno se salva por fe solamente a partir de lo que Dios dice. La única verdad es que los hombres de los tiempos del Antiguo Testamento estaban bajo la gracia tanto como nosotros lo estamos hoy en día. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Yo creo que este versículo completamente derriba esta idea de que la gracia empieza a operar hasta los tiempos de nuestro Mashiach, Yeshua. Vamos a ver qué dice Éxodo 33:12 y 17. Y dijo Moisés a Adonai: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. 17. Y Adonai dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Bueno, aquí hay otra referencia clara de que la gracia operaba desde la antigüedad, desde los tiempos del Tanaj, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otra referencia, Jueces 6:17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y veamos una más, Jeremías 31:2. Así ha dicho Adonai: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Así que podemos darnos cuenta que la gente en tiempos del Tanaj, en el Antiguo Testamento, se salvaban por gracia mediante la fe. No habrían podido hallar su salvación de manera diferente a la que se halla hoy en día. Mientras que Maimónides contó 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, y esto fue comprobado por muchos sabios de Sion. Por otra parte, un escritor evangélico llamado Finis Jennings Dake dice que los escritos nazarenos contienen 1050 mandamientos. Así que, siendo realistas, la fe y la gracia están en el Antiguo Testamento, y la Torá y las obras se encuentran en el Nuevo Testamento. La gente en el tiempo del Tanaj se salvaba por gracia mediante la fe, tanto como la gente en tiempos de los escritos nazarenos. Entonces la gente en el desierto, en los días de Moisés, se salvaban por gracia mediante la fe. Eso significa que la gente estaba bajo la gracia y se salvaban por la fe solamente y no por las obras. Entonces, ser salvo por gracia mediante la fe de ninguna manera afecta la observancia de la Torá. Así que si la gracia y la fe no niegan la observancia de la Torá, entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la fe y de la gracia? ¿Qué es fe y qué es gracia? Hay dos palabras para gracia en el Tanaj, en el idioma hebreo. La primera es la raíz de la palabra que le da el nombre a nuestra porción de esta semana, Hanan. Y su raíz es la palabra gen, diccionario Strong H 2580,
y H2581, que significa gracia o encanto. La otra palabra es Hesed, diccionario Strong H2616 y H2617, que conlleva el significado de gracia, misericordia o favor inmerecido. Curiosamente, la palabra Hanan tiene su raíz en la palabra Gen, pero tiene la misma traducción que tiene la palabra Hesed. Ahora aquí esto es muy importante, y esto demuestra la sabiduría de Dios, porque en la traducción del hebreo al griego, Gen se traduce como Haris, Strong G 5485 y G 5463, gracia o encanto. Y Gesed se traduce como Eleos, Strong G 1651 y G 1653, gracia, misericordia o favor no merecido. Pero en las enseñanzas cristianas se entiende gracia únicamente como esta traducción de Gesed, misericordia o favor no merecido. Por lo tanto, la enseñanza cristiana se equivoca y se contradice. Y vamos a ver por qué. Si seguimos el esquema de enseñanza del cristianismo, entonces parece que hay mucha más gracia en el Nuevo Testamento que en el Tanaj, ya que Gen aparece solo 70 veces en el Antiguo Testamento, mientras que su traducción al griego, Haris, aparece 233 veces en el Nuevo Testamento. Pero vamos a recordar algo, el concepto de favor inmerecido, que es en realidad Gesed, en griego es Eleos. Gesed aparece 251 veces en el Tanaj, mientras que su traducción griega, Eleos, aparece solo 50 veces en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Esto nos revela una gran verdad. Hay mucha más gracia en el Tanaj que en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a recurrir a la sabiduría del Antiguo Testamento para obtener un mejor entendimiento de lo que es en realidad la gracia. Según las Escrituras, hay una estrecha relación entre la gracia y el temor a Dios, y el temor a Dios con la obediencia a la Torá. Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Salmo 118:4, digan ahora los que temen a Adonai, que para siempre es su misericordia. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Adonai los hombres se apartan del mal. Entonces, la gracia y el temor a Dios van de la mano, y el temor a Dios, según el Tanaj, incluye la observancia de la Torá. Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Adonai su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá, de esta ley, y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Adonai vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá, de esta ley. Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por lo tanto, claramente no hay un conflicto entre la gracia y la Torá. De hecho, la Torá está estrechamente relacionada con la gracia, porque la Torá es el origen y la gracia emana de la Torá. La siguiente palabra que vamos a analizar es la palabra fe. La religión define la fe como creencia o confianza en algo que no es como si fuera, pero la realidad es diferente y la verdad es clara.
La fe se traduce de la palabra hebrea emuná, diccionario Strong 530. Literalmente significa firmeza, seguridad, fidelidad, honradez, lealtad a la verdad, fidelidad a la verdad. No estamos hablando simplemente de creer y ya, estamos hablando de una fidelidad segura, firme y leal a la verdad. Una persona no le es fiel a su cónyuge solo porque cree que existe. Una persona le es fiel a su cónyuge por lo que es su cónyuge en su vida. Se nos confirma en las escrituras como sigue. Salmos 119, 29 y 30. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu Torá, o tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces veamos lo importante que es observar la Torá, primeramente porque muestra nuestra fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tito 3:7 y 8. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan 2:3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Salmo 19:7. La Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Mateo 5:19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Juan 14, versículos 15, 21, 23 y 24. Si me amas, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, vamos a resumir y a derribar una vaca torpe de la religión que dice que la Torá y en general el Antiguo Testamento es solo para los judíos y que el Nuevo Testamento es para los gentiles cristianos. Los personajes del Nuevo Testamento, todos, son judíos. Y los que no lo eran de nacimiento eran prosélitos o conversos, como el doctor Lucas, que escribió el Evangelio y el libro de los Hechos, o como algunos de los discípulos de Saulo o Marcos, el alumno de Pedro. Todos son simplemente judíos completos, no tienen ideas diferentes a los del Antiguo Testamento. Los personajes del Antiguo Testamento y los personajes del Nuevo Testamento confiesan todos exactamente lo mismo, y todo lo que proclaman en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo que está escrito en la Torá. Y todos lo hacen en el más puro estilo judío. La única diferencia es que los personajes del Nuevo Testamento reconocen a aquel rabino judío de Nazaret
llamado Yeshua, como el Mesías prometido a Israel. Pero unos y otros son judíos. Los que estaban en Pentecostés de todas las naciones de la tierra, todos eran judíos. No hay ninguna controversia entre los apóstoles y los profetas. No existe antagonismo entre Pablo, Saulo y Moisés. No era el pregonario de justicia Moisés, era el siervo de Dios. Yeshua es la palabra hecha carne. La palabra clave de esta parashá Hanan nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que es la Torá. La fidelidad a la Torá te lleva a hallar gracia ante los ojos de Dios, porque sin fe, sin fidelidad a la Torá, es imposible agradar a Dios. Así que quítate la idea de que la gracia te hace salvo, aunque seas un desobediente. Somos salvos porque hallamos gracia ante Dios por la fidelidad que tenemos por su palabra, porque en su palabra está su presencia.